Buenos días familia, ¿cómo están? Son las 6:01 de la mañana. Qué gusto estar con ustedes para leer la palabra de Dios una vez más. Bienvenidos sean todos, qué bueno que están aquí. Vamos a orar, nos vamos a poner en las manos de Dios y vamos a leer la palabra. ¿Sale? Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias por la vida que nos das. Te damos gracias por la bendición de despertar, de tener un día más de vida. Qué bendición. Gracias, Padre. Queremos acercarnos a ti con el deseo de que hables a nuestro corazón. Nos estamos congregando, Señor, alrededor de tu palabra, deseando que tu palabra nos alimente, nos confronte, que tu palabra arroje luz a esas áreas oscuras de nuestra alma. Habla en nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, pues hoy toca leer Josué capítulo 17 y lo que vamos a encontrar en este capítulo es básicamente la distribución del territorio a los hijos de José. Es un capítulo no muy largo, vamos a leerlo, vamos a ver qué es lo que Dios nos dice y pues bueno, vamos a echarle ganas, vamos a leerlo. Dice Josué capítulo 17. Se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galad y Basán. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés, conforme a sus familias, los hijos de Abiezer, los hijos de Helec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquem, los hijos de Jefer, los hijos de Semidá. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijos de José, por sus familias. Pero Zelofejat, hijo de Jefer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas, los nombres de las cuales son estos: Mahla, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos dieses heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galad y de Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galad fue de los otros hijos de Manasés. Y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Micmetat, que está enfrente de Siquem, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Desciende este límite al arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar. Efraín al sur y Manasés al norte, y el mar es su límite, y se encuentra con Aser al norte y con Isaacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isaacar y en Aser a Bet-Seán y sus aldeas, a Ibleán y sus aldeas, a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Endor y sus aldeas, a los moradores de Taanac y sus aldeas, a los moradores de Megiddo y sus aldeas, 3 provincias. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande, y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí, en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros herrados, y los que están en Bet-Seán en sus aldeas
y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres un gran pueblo, tienes gran poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Ahí está, 18 versículos del capítulo 17. Bienvenidos a todos los que fueron llegando durante la lectura. Qué gusto estar leyendo la palabra de Dios con ustedes. Si algo les llamó la atención, compártanlo, escríbanlo, para que otros seamos edificados con lo que Dios te habló a ti. Yo tengo algunas notas aquí muy breves, creo yo, acerca de este capítulo. Espero que sean de utilidad, de bendición y de edificación para ustedes. La primera está entre los versículos 3 al 6. Dice: pero Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas, los nombres de las cuales son estos: Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. A lo mejor alguno de ustedes pudiera pensar: ¿y qué tiene de malo o qué tiene de llamativo que haya tenido puras hijas? Bueno, el problema es que en el asunto de la repartición de la tierra, pues se le repartía a los hijos varones bajo el criterio de que pues las hijas se iban a casar con otros y pues luego se iban a terminar yendo del territorio, y luego pues ya el territorio, si se lo daban a las hijas, podría perderse. Esta situación se presentó desde que estaban en el desierto, desde que Dios le dijo a Moisés cómo le iban a hacer para repartir el territorio, ya que estuvieran dentro. Desde allí surgió el problema. Zelofejad estuvo considerando: caray, pues si yo tengo puras niñas, o sea, ¿qué va a pasar? Mis hijas se van a casar con otros tipos de otras tribus quizá, y se van a ir, y mi nombre va a desaparecer de la genealogía del territorio de Israel. Ya no voy a existir, voy a ser borrado de los registros de la historia de mi pueblo. Y entonces, desde entonces, mucho tiempo antes, no sé, a lo mejor 10 años, 15 años atrás, ellos habían resuelto este problema. Vinieron con Moisés, platicaron con él. Moisés no sabía de momento qué hacer. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Fue y buscó a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta que Dios le dio? Dios le dijo: mira, está bien, entrégale el territorio a las niñas, pero con la condición de que ellos se van a casar dentro de la misma tribu, para que no se pierda ese territorio y para que no suceda que hombres de otras tribus vengan y sean dueños de territorios de esta tribu. Entonces, este problema que se le está presentando a Josué ya estaba resuelto desde el tiempo de Moisés. Yo le puse a este subtítulo: anticiparnos a los problemas. Anticiparnos a los problemas. La solución ya estaba establecida desde antes. Y cuando se presentó el problema, ellos ya tenían la solución. ¿Y qué es la lección que nos deja a ti y a mí como creyentes leer esta historia? Digo, venimos leyendo juntos desde principios de año, y este caso ya lo habíamos abordado. A lo mejor no lo recuerdas, pero ya lo habíamos abordado. ¿Qué lección nos deja esta historia a nosotros? Bueno, a mí me deja esta lección. Familia, escucha. Tenemos que aprender a anticiparnos a los problemas que vemos venir. A lo mejor hay una situación que tú lo ves lejano. No, hombre, falta mucho. ¿Y en serio te vas a esperar hasta que tengas el problema en la cara para empezar a pensar en la solución? ¿En serio te vas a esperar hasta que el problema ya lo tengas encima para empezar a buscar a Dios acerca del qué deberías hacer? Si tú y yo aprendemos a anticiparnos a los problemas, si tú y yo aprendemos a orar desde ahora por cosas que vemos hacia el futuro, entonces Dios podría darnos una solución desde ahora, y tú y yo podríamos ir preveyendo la solución para que cuando llegue el día tú y yo ya tengamos el problema resuelto. Por otro lado, si lo vemos desde la perspectiva de heredar bendiciones o heredar problemas, Moisés,
al siguiente liderazgo, que es Josué, le heredó la bendición de un problema resuelto. No le heredó un problema sin solución. Esto es algo muy importante que yo creo que nos deja una gran lección. Anticípate a los problemas. Si tú estás viendo que a la vuelta de unos años cierta situación se podría presentar, empieza a prever cómo lo podrías solucionar. Empieza a prever, empieza a orar, empieza a orar. ¿Cómo lo podrías solucionar? ¿De qué manera podrías actuar? Es importante, ¿no? Y por otro lado, ¿qué le vas a dejar de herencia, ¿no?, a tu siguiente generación? ¿Problemas sin resolver o soluciones a los problemas que se pudieran presentar? Eso es algo importante. Si tú estás observando que tienes, no sé, 2 hijos que compiten, que son competitivos entre ellos, que quieren lo uno y lo del otro, y tú tienes ahí algunas propiedades que vas a dejar, ¿en serio te vas a ir de este mundo? ¿Te vas a ir con el Señor dejándoles a ellos esos problemas sin resolver? ¿En serio vas a heredarles problemas en lugar de heredarles soluciones? Y eso aplica para muchas cosas, no nada más con el asunto de las herencias, pero en este caso, estamos hablando de que el problema de qué va a pasar con el territorio que me toque a mí si tengo puras hijas, se solucionó desde antes. Y cuando llegó la hora de repartir el territorio, la solución ya estaba hecha. Familia, qué importante es no quedarnos pasivos ante una situación que podría representar un riesgo para el futuro. Lo repito, qué importante es no quedarnos pasivos ante una situación que podría representar un riesgo para el futuro. Anticiparnos a los problemas, anticiparnos a las situaciones. Me acuerdo cuando Lau y yo sentimos en nuestro corazón tomarnos un año para un año sabático y salir de Mazatlán y salir de la congregación un año entero. Entonces yo tuve que empezar a pensar qué situaciones podrían presentarse en la iglesia. Y dije, a ver, nuestra iglesia necesita gobierno, nuestra iglesia necesita operación y nuestra iglesia necesita acompañamiento pastoral para cuando yo no esté. Estando yo, pues yo tomo las decisiones, soy el gobierno. Estando yo, pues yo de alguna manera hago que las cosas funcionen, me encargo de la operación. Estando yo, acompaño a la congregación en sus situaciones de la vida, soy el pastor. Pero ¿y cuando yo no esté por un año? ¿Cómo le vamos a hacer? De ahí surgió la necesidad de tener una mesa de ancianos que represente el gobierno para tomar las decisiones. De ahí ya teníamos un staff de tiempo completo que se encargaba de la operación, pero allí establecimos el Ministerio de Auxiliares Pastorales para acompañar a la congregación en sus diferentes situaciones en mi ausencia. Era cuestión de anticiparnos un poco a los problemas y empezar a buscar las soluciones para que cuando llegara ese momento todo pudiera funcionar bien. No sé, son ejemplos, ¿no? A lo mejor tú también visualizas un problema que está delante. No te esperes hasta que llegue el problema. A lo mejor visualizas un problema con alguna conducta de alguno de tus hijos. No te esperes hasta que ya estés viviendo un problema. A lo mejor visualizas un problema legal con alguno de tus hermanos. No te esperes hasta que llegue ese momento, etcétera, ¿verdad? Yo no les voy a dar ideas de qué problemas pudieran tener. La gran lección aquí es que como Moisés se anticipó a un problema, cuando le tocó el problema a Josué, la solución ya estaba dada y entonces él simple y sencillamente ejecutó esa decisión. Qué bendición es anticiparnos a los problemas. Padre Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros podamos anticiparnos a los problemas que ya visualizamos.
Porque yo estoy seguro, Señor, que alguno de estas 94 personas que están aquí, más los que lo van a ver en diferido, más los que lo van a escuchar en Spotify, algunos de ellos ya empiezan a visualizar algún problema al futuro. Yo te pido que tus hijos puedan empezar a orar y empezar a tomar acciones para cuando el problema se presente, ellos ya tengan la solución. Ayúdalos. Ayúdanos a los que ya estamos en una edad en la que el final de nuestra vida productiva ya no se ve tan lejana. Ayúdanos a pensar qué haremos en ese momento. Danos claridad en el nombre de Jesús. Amén. Familia, mientras estaba orando se me vino ese pensamiento. No, o sea, si tú ya te ves de 50, 55, 60, te sientes fuerte todavía, alivianado, productivo, pero sabes perfectamente que no tienes nada pensado para cuando ya no puedas ser tan productivo, ni tan alivianado, ni tan saludable, no le dejes ese problema a tus hijos. Empieza a pensar desde ya cómo le vas a hacer. Son cosas que tenemos que pensar, familia. Es anticiparnos a los problemas. Anticiparnos a los problemas. ¿Sale? Bueno, vámonos al siguiente comentario que tengo para ustedes. Este está en los versículos 12 y 13. Dice: mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Otra vez la misma situación de no echar para afuera al enemigo. Familia, ya sabemos que la tierra de Canaán era una bendición para los hijos de Israel. Eso está explicado ya. Dios les había prometido esa tierra y ellos ya estaban allí. También ya sabemos que Israel fue un instrumento de juicio para los habitantes de Canaán. Ya lo sabemos. Los hijos de Israel estaban allí para castigar el pecado de aquella región, y todo lo que hicieran era parte de un castigo de Dios hacia esa gente por toda esa manera pecaminosa tan horrible de proceder. También sabemos que las campañas militares generales de Josué ya habían terminado. Vimos que derrotó, no me acuerdo, me parece que derrotó 27 reyes Josué, 27 o 29 reyes. O sea, las campañas militares generales del pueblo de Israel comandadas por Josué ya habían terminado. Josué ya es un anciano y Dios le dijo: ahora cada tribu le va a tocar conquistar su propio territorio. Reparte los territorios de una vez y ya que cada quien se encargue. Entonces, a cada tribu le tocaba poseer su propio territorio, expulsando de allí a sus habitantes. Así está el asunto. En el caso de Manasés, nosotros observamos, número uno, que en una primera etapa Manasés no tiene la capacidad para arrojar a los habitantes de aquellas ciudades. Es lo primero que notamos. Lo segundo que notamos es que el cananeo, entiéndase el enemigo, persistió en habitar en aquella tierra. En tercer lugar, encontramos que cuando los hijos de Israel, es decir, los de Manasés, fueron lo suficientemente fuertes y ahora sí ya los podían expulsar, entonces dijeron: pues ¿para qué los expulsamos? Mejor les sacamos provecho, como le hicieron los otros de la otra tribu, como le vimos ayer. A ellos les está yendo bien, no pasó nada. No es malo, podemos quedarnos con ellos y sacarles provecho. Y entonces dejaron ahí a los habitantes. Manasés al principio quiso, pero no pudo. Y después pudo, pero no quiso. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de echar fuera al enemigo. Estoy hablando de despojarse de lo pecaminoso, vamos a decirlo así. Al principio quiso, pero no pudo. Después pudo, pero no quiso. Qué interesante. Por otro lado, encontramos que el enemigo no va a soltar lo que es suyo fácilmente. O sea, si tú estabas bajo la propiedad de Satanás, estabas dominado por completo por él,
a través del alcoholismo, a través de la drogadicción, a través del adulterio, a través de la ira, a través del orgullo, a través de la manipulación, a través de la idolatría. ¿Quién sabe a través de qué el enemigo te tenía subyugado? Llegaste a Cristo. ¿Tú crees que el enemigo te va a soltar fácilmente? ¿Tú crees que va a ser fácilmente que tú rompas con una adicción? ¿Tú crees que va a ser fácilmente nada más que tú te deshagas de ciertas situaciones con las que estás luchando? El enemigo no te va a soltar tan fácilmente. El enemigo va a persistir en quedarse, como en este caso lo estamos observando. Dice, el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Así es el enemigo. Entonces, trayendo todo esto a una aplicación a tu vida y a la mía, bueno, el creyente, tú y yo, al principio de nuestro caminar con Dios, tal vez no tengamos la fuerza para vencer al enemigo. De hecho, no deberíamos intentarlo solos. Por eso siempre les digo, la vida cristiana se vive en comunidad. Intégrense en un grupo en casa, abran su corazón con hermanos de la congregación para que tengan a alguien que los acompañe en el proceso de la libertad, en el proceso de dejar atrás sus pecados, sus conductas conflictivas, pecaminosas. Porque al principio el creyente no tiene la fuerza para vencer al enemigo. Tal como dice aquí, mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades. Entonces a lo mejor tú y yo estamos luchando con algo que no podemos. Busca ayuda con tus hermanos, pero no te rindas. Busca ayuda con tus hermanos, pero no te rindas. Entonces el creyente quizá al principio no tenga la fuerza de vencer al enemigo. Pero ¿sabes cuál es el riesgo, familia? El riesgo es acostumbrarse a convivir con él. Y el riesgo es que luego pudieras encontrar incluso una gratificación al conservarlo. Porque hubo un momento en el que los hijos de Manasés ya tuvieron la fuerza para despojar al enemigo de ahí. Versículo 13 dice, pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes para sacarlos, cuando ya los podían sacar, no los sacaron. ¿Qué pasó? Hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Eso ya lo explicamos ayer. Hubo unos muy inteligentes y muy brillantes que dijeron, pues ¿para qué los echamos? Mejor hay que ponerlos a trabajar para nosotros. Y entonces les cobraron impuestos, les cobraron tributo y convivieron con el enemigo, con esa cultura que Dios quería echar fuera. Ellos la toleraron y obtuvieron un beneficio. Nosotros le dimos una aplicación a eso. Dijimos que es como cuando el creyente conserva en su vida ciertos pecados que le traen gratificación. Y que a lo mejor parece que no pasa nada, nada más tienes ahí tu vida secreta que te da esa gratificación, pero no consideras que en el futuro aquello podría volverse un enemigo contra ti. Ya cuando leamos Jueces nos vamos a dar cuenta lo que les costó a ellos haber dejado todos estos aquí en su territorio. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? El enemigo no va a soltar fácilmente lo que es suyo. El enemigo va a persistir en quedarse. Si tú le pertenecías al enemigo, olvídate que te va a dejar fácilmente. Entonces el enemigo va a presentar resistencia y va a querer arraigarse en tu corazón. Estoy hablando a través de tus pecados, estoy hablando a través de esos hábitos que tú sabes que no agradan a Dios. El enemigo va a persistir en quedarse. ¿Qué vas a hacer? Échalo fuera. Si no puedes, solo pide ayuda. Abre tu corazón con otros hermanos en la fe. Confiesa lo que estás pasando para que oren por ti, para que te acompañen. Busca consejería, pero no te quedes con eso. Y si tú al principio no tienes la fuerza para vencer al enemigo, busca ayuda
porque el riesgo será que te acostumbres a convivir con él y que empieces a disfrutar incluso y obtener gratificación de algunos pecados que tú conservas y que tú dejas. Dios no llamó a los hijos de Israel a convivir con los habitantes de la tierra de Canaán. Dios envió al pueblo de Israel a expulsarlos, echarlos fuera, despojarlos, aniquilarlos. Esa es una ilustración respecto del qué deberíamos hacer nosotros con el pecado en nuestra vida. Ahora, checa el proceso. Checa el proceso, ¿eh? Los primeros fueron los de Gabaón. Mediante un engaño se quedaron en el territorio. Y entonces los hijos de Israel se acostumbraron a tener gabaonitas entre ellos. Y entonces empezaron a pensar, pues mira, no pasa nada. ¿Qué tiene de malo? Ya no hay bronca, hombre. Y cuando se terminaron las campañas generales y que cada una de las tribus restantes tenían que buscar sus propios territorios, entonces empezaron a decir, pues mira, ya viste que no hay bronca con los gabonitas, pues déjalos ahí, hombre, ¿qué va a pasar? ¿Para qué te metes en broncas? Entonces ya no los expulsaron. Y luego los otros más vivos dijeron, no, pues sácale provecho, imponles un tributo, y entonces tú sacas un beneficio. Y ahora se vuelve moda. Y cuando lleguemos nosotros al libro de Jueces, nos daremos cuenta que el pueblo de Israel estaba totalmente invadido por esos habitantes que tenían esa cultura que Dios quería erradicar, y fue su perdición. Entonces, familia, no nos conformemos con dejar al enemigo en nuestra vida. Echémoslo fuera por completo. Erradiquemos en la medida de lo posible las situaciones con las que nosotros luchamos. El enemigo es persistente, pero tú y yo tenemos que arrojarlo. ¿Sale? Bueno, vamos a seguir al último comentario y terminamos. El último comentario está en los versículos 14 al 18. Yo le puse como subtítulo a estos versículos, que son 4, inconformes con la asignación. Inconformes con la asignación. Dice, y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. O sea, estos tipos, no sé, leí esta historia y me dio risa y me impresionó. Inconformes con la asignación. Ya aprendimos el día de ayer que los territorios no fueron escogidos por las tribus. Los territorios fueron asignados a las tribus. También ya hemos aprendido que la asignación de los territorios no fue por el tamaño de la población, no fue por un censo, fue por suerte. Entonces, lo que las tribus tenían no es lo que escogieron, es lo que les tocó. Por eso les dije, es una asignación. Entonces esto generó que a una tribu grande como los hijos de José les tocara un territorio no tan grande, porque fue por suertes. Esto es lo que te toca. Ay, pues está muy chiquito, somos un montón. Entonces los hijos de José mostraron inconformidad con su asignación. Ellos querían un territorio más grande. ¿Sale? Ellos querían más. Y la respuesta de Josué me encantó. ¿Quieres más, mijito? Pues échale ganas. Desmonta y conquista. Uf, me encantó. ¿Quieres más? Ponte a trabajar. Así de sencillo. ¿No te alcanza? Pues ponte a trabajar. ¿Por qué tengo yo que darte más? Esto es lo que te tocó. Échale ganas. La respuesta de José fue, desmonten y conquisten. Josué les respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Desmonten y conquisten. Entonces, pero los hijos de José se sentían intimidados
por el armamento y por la capacidad bélica del enemigo. Fíjate cómo responden. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros ese monte, ¿no? O sea, por mucho que lo desmontemos, no nos va a alcanzar. Y luego agregan la verdadera razón. Y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros errados, y los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. O sea, esa es la bronca. El problema no es el desmonte, el problema es que le tenían miedo a los cananeos, que tenían una capacidad militar, una capacidad bélica más fuerte que la de ellos. Entonces Josué los animó, Josué los afirmó, Josué los hizo recordar las promesas de Dios. Dice, entonces Josué les respondió a la casa de José, Efraín y Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes gran poder. No tendrás una sola parte. ¿Qué es eso, familia? Eso se llama afirmación. El monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte, tú puedes. ¿Cómo se llama eso? Se llama afirmación. Los afirmó, Josué los animó, Josué los afirmó, Josué les dijo, pónganse a trabajar, échenle ganas, ustedes van a poder. Ahora, meditando en este fragmento, los hijos de José a mí me hacen recordar a esos hijos chiqueados que no quieren batallar. Ahora, si vemos quiénes son estos descendientes de José, pues acuérdate quién es José. A ver, ¿quién es José? ¿Quién es José? José es el hijo de Jacob que llegó a vivir a Egipto. Fue esclavo, cayó en la cárcel, lo que tú quieras, pero finalmente José llegó a estar al palacio real y tuvo un puestazazazo. Se casó con la hija de un sumo sacerdote egipcio, entonces el tipo estaba en la cima de Egipto. El tipo era rico, tenía posibilidades, tenía bienes, tenía todo lo que tú quieras. Bueno, pues los hijos de José están acostumbrados a lo bueno. Y eso no se quita. El estar acostumbrados a lo bueno no creas que se quita, no creas que dejas de disfrutar lo bueno nomás porque pases por un periodo desértico en tu vida. Bueno, pues los hijos de José, acostumbrados a lo bueno, diciendo, ay no, o sea, eran fresas los hijos de José. Entonces ellos no quieren batallar. Ellos fueron con Josué y le dijeron, ay, pues qué onda, está bien chiquito este territorio y entonces ahí te encargo de que nos des otro más grande. O sea, los hijos de José me hacen recordar a los hijos que no quieren batallar, que quieren más, pero sin batallar. Nada más van y le piden a su papá, a su mamá. Pero la respuesta de Josué me encanta. La respuesta de Josué es admirable. Mira, mijo, esto es lo que te tocó. Desmonta y conquista. No tengas temor y esfuérzate. En vez de Josué tratar de resolverles la vida, Josué les dijo, miren muchachos, esto es lo que les toca, quieren más, pónganse a trabajar. Esto es lo que les toca, quieren más, échenle ganas. Esto es lo que les toca, quieren más, actívense. No voy a quitarle un pedazo a la otra tribu. Imagínate, se hubiera metido Josué en un broncón ahí por andar tratando, por dejarse llevar por unos chiqueados como los hijos de José. Ahora, gran lección para ti y para mí. Josué no asumió ese problema como suyo. Él dijo, este no es mi problema. Él hizo la parte que le correspondía. ¿Qué le correspondía a Josué? Echar suertes, repartir territorios. Hasta allí llegaba su círculo de responsabilidad. Lo demás ya caía en el círculo de responsabilidad de cada tribu.
Si Josué se hubiera metido en esa bronca, entonces el problema ya no hubiera sido de los hijos de José, ahora hubiera sido suyo. Entonces, qué importante es que tú y yo entendamos hasta dónde nos corresponde a ti y a mí resolver. Y que no te quieras hacer el salvador y de repente te metas en broncas que no te corresponden. Entonces Josué entiende, a ver, momento, a mí me toca repartir el territorio y ya lo repartí. A ustedes les toca este pedazo, ahí está, échenle ganas. No, pero que queremos más, pues pónganse a trabajar. Desmonten y conquisten. No, pero pues los cananeos tienen carros cerrados y tienen una capacidad bélica más fuerte que la de nosotros. Pero, oye, acuérdense, Dios está con ustedes. Claro que van a poder. Ánimo, échenle ganas. Miren, familia, las personas que están en problemas siempre van a querer meter a otros a sus problemas. Tú y yo tenemos que tener la capacidad de mantenernos libres de los problemas de los demás. Tú tienes los tuyos. ¿Para qué quieres más problemas? Así de sencillo, ¿no? Me acuerdo en una ocasión que hubo, en cierta ocasión, un conflicto ahí entre unas personas de un ministerio, ¿no? Y entonces me habla una y me dice, y quiero que tú te involucres. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Yo no me voy a involucrar porque ese no es mi problema. Ese problema es tuyo y de esa persona. Arréglenlo entre ustedes. Arréglenlo entre ustedes. Porque en el momento que me meta yo, voy a meter a la iglesia. Este es un problema personal. No es un problema de la iglesia, es un problema personal. Es entre ustedes dos. Arréglenlo. No me quieran involucrar a mí, ¿no? O como alguien que de repente llega y me dijo, no, es que yo quiero que lo corras de la iglesia. Entonces yo le digo, entonces ya no va a ser un problema entre tú y esa persona, ahora va a ser un problema de la iglesia con esa persona. Y así como te demandó a ti, al rato va a demandar la iglesia también. Y así como se metió contigo a todas las broncas en las que te has metido, al rato va a traer a la iglesia metido en eso. No es mi problema. Entonces tú y yo tenemos que aprender, familia, pues, uno, entender cuál es nuestro círculo de responsabilidad, hasta dónde llega nuestra responsabilidad. Y ya lo demás, dejar que los demás resuelvan sus cosas. Gran lección. Otra situación es, pues a veces los hijos siempre van a querer que nosotros los padres les resolvamos las cosas. Será un grave error si tú te pones a resolver todos los problemas de tus hijos. Ellos tienen que aprender que hay problemas que ellos tendrán que solucionar, ¿no? Entonces aquí llega y los hijos de José y le dicen a Josué, oye, pues no nos alcanza el territorio y pues échenle ganas, desmonten y conquisten. Yo ya les di lo que les toca, lo demás les corresponde a ustedes, tan. Y de esa manera él se mantuvo libre de una situación que no le correspondía, ¿sale? Bueno, familia, esta es la lectura de hoy, qué interesante. Uno de repente lee estos capítulos y a primera vista te dan así como, ay, no me quiero meter en esas broncas, ¿no? De tanto límite y territorios y que para acá y que para el norte y que para el sur y te quieres brincar las páginas esas. Pero si te detienes un poquito y meditas, en cada página de la escritura hay alimento para ti y para mí, como hemos descubierto cada día de nuestra lectura. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Gracias por las lecciones que dejas a nuestra vida a través de tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra siga guiando nuestros pasos, siga guiando nuestra vida. Pedimos en el nombre de Jesús que sigamos teniendo la capacidad de escuchar tu voz y aplicarla en nuestra vida diaria. Señor, con la autoridad que tú me has dado, yo bendigo a cada uno de mis hermanos aquí reunidos. Estos 116 personas que están aquí, más todos los que lo verán en diferido, más los que lo escucharán en Spotify. Que tu gracia y tu favor los arropen siempre donde quiera que estén. Protégelos de todo mal, de todo peligro. Guíalos en sus vidas, en las decisiones que tengan que tomar, que se anticipen a los problemas, que no se amolden al pecado y que no se apropien de problemas que no son suyos. Padre, dirige a tus hijos siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Placer de estar con ustedes, familia. Nos vemos mañana temprano. Gracias a todos por estar aquí. Dios me los bendiga. Bye, bye.